Carolina Reyes nunca imaginó que su vida perfecta en Buenos Aires, Argentina, se desmoronaría en una sola tarde de verano. A sus 26 años, abogada brillante recién ascendida a socia junior en uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, su futuro parecía ilimitado. Hija de Rodrigo Reyes, empresario respetado del sector tecnológico, y de Lucía Mendoza, reconocida médica cardióloga, Carolina había crecido entre privilegios, pero también con una fuerte ética de trabajo y responsabilidad social. Era una mujer de belleza clásica, con cabello negro azabache, que caía en ondas hasta sus hombros, ojos color ámbar que brillaban con inteligencia aguda y una presencia que comandaba respeto en cualquier sala de juntas. Acababa de ganar un caso importante defendiendo los derechos de trabajadores contra una corporación multinacional cuando su mundo colapsó. La llamada llegó un martes a las 3 de la tarde, interrumpiendo una reunión con clientes. Era su madre, la voz quebrada por el pánico. «Carolina, tu padre ha sido arrestado. Tienes que venir al hospital ahora mismo». El corazón de Carolina se detuvo. ¿Arrestado? ¿Por qué? ¿Qué hospital? Hospital italiano. Acusaciones de fraude corporativo. Dicen que su empresa estafó a inversionistas por millones de pesos. Carolina, tu padre está teniendo problemas cardíacos. Date prisa. Carolina salió corriendo de la oficina, su mente en caos absoluto. Su padre era el hombre más honesto que conocía, incapaz de fraude o engaño. Tenía que haber un error, una confusión terrible. Cuando llegó al hospital encontró a su madre en la sala de espera de cardiología, el rostro hinchado de tanto llorar. «¿Cómo está papá?» «Estable por ahora. El estrés provocó una arritmia severa. Los doctores dicen que si no reducimos su nivel de estrés, podría sufrir un infarto». Un detective de la Policía Federal se acercó, mostrando su placa. «¿Usted es Carolina Reyes, hija de Rodrigo Reyes?» «Sí». «¿Qué está pasando?» «Mi padre no ha hecho nada ilegal». El detective sacó una carpeta llena de documentos. «Tenemos evidencia de que la empresa de su padre, Tech Solutions, defraudó a inversionistas por más de 50 millones de pesos en los últimos 3 años. Proyecciones falsas, malversación de fondos, cuentas fantasma, todo lleva la firma de su padre». Carolina agarró los documentos, sus ojos de abogada escaneando rápidamente las páginas. Lo que vio la hizo sentir náuseas. Eran contratos, transferencias bancarias, emails, todos aparentemente firmados por su padre, prometiendo retornos imposibles a inversionistas y desviando dinero a cuentas en paraísos fiscales. «Esto no puede ser real», susurró. «Mi padre jamás haría esto». «La evidencia dice lo contrario», respondió el detective. «Y hay algo más que debería saber. El principal inversionista afectado, quien perdió más de 20 millones de pesos, es Sebastián Vargas, y él está exigiendo justicia». El nombre golpeó a Carolina como un puñetazo. Sebastián Vargas. Había oído hablar de él, por supuesto. A sus 32 años era una leyenda en el mundo empresarial argentino. Había heredado una empresa de construcción modesta de su padre fallecido y la había transformado en un imperio inmobiliario que abarcaba toda Sudamérica. Era conocido por su brillantez estratégica, su implacabilidad en los negocios y su absoluta falta de tolerancia para la corrupción. También era conocido por algo más oscuro. 5 años atrás, su padre, Eduardo Vargas, había muerto repentinamente en circunstancias sospechosas justo después de perder una fortuna en una inversión fraudulenta. Sebastián había jurado públicamente que encontraría a los responsables y los destruiría. «Vargas está presionando para que su padre sea procesado con la máxima severidad», continuó el detective. «Tiene los mejores abogados de Argentina trabajando en el caso. Francamente, señorita Reyes, las cosas no pintan bien para su familia. Los siguientes días fueron una pesadilla. Carolina contrató a los mejores abogados penalistas que pudo encontrar, pero la evidencia contra su padre parecía abrumadora. Peor aún, la prensa se había apoderado de la historia. Los titulares gritaban sobre el fraude del siglo y la caída de un titán empresarial. La empresa de su padre se derrumbó de la noche a la mañana. Los clientes huyeron. Los empleados fueron despedidos. Las cuentas bancarias congeladas. La familia Reyes pasó de la riqueza a enfrentar la ruina financiera en cuestión de semanas. Rodrigo fue liberado bajo fianza exorbitante que tuvieron que pagar
hipotecando su casa, pero su salud se deterioraba rápidamente. El estrés había dañado su corazón seriamente. Los médicos advirtieron que otro episodio de estrés severo podría ser fatal. Carolina trabajaba 18 horas al día, revisando cada documento, cada transacción, buscando desesperadamente algo que demostrara la inocencia de su padre. Pero mientras más investigaba, más sólida parecía la evidencia en su contra, hasta que 3 semanas después del arresto, recibió una llamada inesperada. Carolina Reyes. La voz era profunda, controlada, con un acento porteño refinado. Sí, ¿quién habla? Sebastián Vargas. Necesitamos hablar. El corazón de Carolina se aceleró. No tengo nada que decirle, y legalmente no debería estar hablando conmigo sin la presencia de abogados. No estoy llamando como adversario legal, dijo Sebastián. Estoy llamando con una propuesta, una que podría beneficiar a ambas familias. No hay nada que usted pueda ofrecerme que quiera. ¿Y si pudiera hacer que los cargos contra tu padre desaparecieran? ¿Y si pudiera restaurar su reputación, su salud, su vida? Carolina se quedó en silencio, sospechando pero también desesperada. ¿A cambio de qué? A cambio de que te cases conmigo. El mundo de Carolina se detuvo. ¿Qué? Me oíste perfectamente. Cásate conmigo, Carolina Reyes. Sé mi esposa por 2 años. A cambio, retiraré todas las acusaciones contra tu padre, restauraré los fondos perdidos y me aseguraré de que su nombre quede limpio. Eso es ridículo. ¿Por qué querrías casarte conmigo? Porque tu padre destruyó al mío, respondió Sebastián, su voz endureciéndose. Mi padre invirtió todo lo que tenía en la empresa de Rodrigo Reyes. Cuando perdió esos 20 millones, el estrés lo mató. Murió de un infarto 3 meses después, creyendo que había fallado a su familia, que había sido un tonto. Pasé 5 años buscando justicia y ahora la tengo. Hizo una pausa. Pero la justicia del sistema judicial es demasiado lenta, demasiado impersonal. Quiero que Rodrigo Reyes sienta lo que mi padre sintió. Quiero que sepa que su hija, su orgullo y alegría, está en mis manos. Quiero que viva cada día con la culpa de lo que su fraude le costó a mi familia. Mi padre no es culpable, dijo Carolina con voz temblorosa de rabia. Puede que tengas documentos falsos, pero yo sé quién es mi padre. Él jamás haría lo que lo acusan. Entonces demuéstralo, desafió Sebastián. Pero mientras lo haces, tu padre se está muriendo de estrés. Los médicos le dan 6 meses si la situación continúa. ¿Realmente quieres arriesgarte a perderlo mientras buscas evidencia que quizás no existe? Carolina cerró los ojos, lágrimas de frustración corriendo por su rostro. Odiaba a este hombre, odiaba su arrogancia, su crueldad, su absoluta certeza de la culpabilidad de su padre. Pero tenía razón en una cosa, su padre se estaba muriendo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Tienes 24 horas. Después, procederé con el caso criminal con toda la fuerza que mis recursos pueden comprar. Tu padre estará en prisión antes de que termine el año y probablemente muerto antes de que termine el juicio. Y colgó. Carolina pasó esa noche sin dormir, mirando el techo de su habitación, procesando la propuesta imposible. Consultó con sus padres a la mañana siguiente. Rodrigo, pálido y débil en su cama, se negó rotundamente. No voy a venderte como ganado para salvarme. Prefiero ir a prisión. Pero Lucía tomó la mano de Carolina, lágrimas en los ojos. Tu padre no sobrevivirá a un juicio largo, mi amor. Su corazón está demasiado débil. Los médicos fueron claros. Entonces encontraré otra forma, insistió Carolina. Hay que haber evidencia de su inocencia en alguna parte. ¿Y si no hay tiempo para encontrarla?, susurró su madre. ¿Y si perdemos a tu padre mientras la buscas? Esa pregunta persiguió a Carolina durante las siguientes horas. Finalmente, 20 horas después de la llamada de Sebastián, marcó el número que él había dejado. He tomado una decisión, dijo cuando él contestó. Acepto. Hubo un silencio breve del otro lado. Sabía que elegirías correctamente. No lo hago por ti, escupió Carolina. Lo hago por mi padre. Pero que quede claro, Sebastián Vargas, pasaré cada segundo de esos 2 años demostrando que mi padre es inocente. Y cuando lo haga, te aseguraré de que pagues por esta extorsión. Ansío ver el intento, respondió Sebastián con frialdad. Nos casaremos en 2 semanas. Te enviaré los detalles. La boda fue una ceremonia fría y mecánica en el registro civil,
con solo los testigos necesarios. Carolina llevaba un vestido blanco simple, sin emoción ni celebración. Sebastián vestía un traje gris oscuro, su expresión impenetrable. Cuando el oficial les pidió que se besaran para sellar el matrimonio, fue un roce breve de labios, tan impersonal como un apretón de manos. Inmediatamente después de la ceremonia, Sebastián cumplió su palabra. Los cargos contra Rodrigo fueron retirados por falta de evidencia suficiente. Los fondos fueron misteriosamente recuperados de cuentas offshore y devueltos a los inversionistas. La prensa recibió información de nuevas investigaciones que sugerían que Rodrigo podría haber sido víctima de un fraude interno en su propia empresa. En cuestión de días, la narrativa pública comenzó a cambiar. Rodrigo Reyes pasó de ser villano a víctima. Su salud mejoró marginalmente con la reducción del estrés, aunque el daño a su corazón era permanente. Carolina se mudó al penthouse de Sebastián en el exclusivo barrio de Puerto Madero. El apartamento era exactamente lo que esperaba: moderno, minimalista, frío, todo cristal, acero y líneas rectas. Hermoso desde un punto de vista arquitectónico, pero completamente desprovisto de calidez o personalidad. «Tu habitación está aquí», dijo Sebastián la primera noche, mostrándole una suite espaciosa con vistas al río. «Mi habitación está en el otro extremo del apartamento. No te molestaré». «Qué caballeroso», respondió Carolina con sarcasmo, «considerando que me extorsionaste para casarte conmigo». Los ojos de Sebastián se endurecieron. «Te di una opción. Podrías haberme dicho que no. Una opción entre ver a mi padre morir o prostituirme en matrimonio». «Qué generoso». «No te pedí sexo», dijo Sebastián fríamente. «Solo pedí matrimonio, 2 años de tu tiempo. Considerando que tu padre me robó 20 millones de pesos e indirectamente mató a mi padre, diría que es un precio pequeño». «Mi padre no robó nada», gritó Carolina. «¿Cuántas veces tengo que decirlo? Hasta que las evidencias demuestren lo contrario, seguiré creyendo lo que los documentos muestran claramente». Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Mañana te presentaré a mi equipo legal. Tienen copias de toda la evidencia contra tu padre. Puedes revisarla tanto como quieras. Quizás entonces aceptarás la verdad». Y se fue, dejando a Carolina sola en aquella habitación elegante y fría. Los primeros días de convivencia fueron tensos y silenciosos. Sebastián salía temprano para trabajar y regresaba tarde. Cenaban juntos por apariencias cuando había personal doméstico presente, pero apenas intercambiaban palabras. Carolina pasaba sus días en la oficina legal de Sebastián, revisando meticulosamente cada documento del caso contra su padre. Sebastián había sido honesto. Le dio acceso completo a todo. Y mientras más revisaba, más perfecta parecía la evidencia. Emails con la firma digital de su padre, contratos con su rúbrica notarizada, transferencias bancarias autorizadas desde su cuenta personal, videos de seguridad mostrándolo en reuniones donde supuestamente se habían hecho las promesas fraudulentas. Era demasiado perfecto, demasiado completo, demasiado conveniente. Carolina había trabajado suficientes casos de fraude para saber que los criminales reales raramente dejaban evidencia tan clara y abundante. Los verdaderos defraudadores cubrían sus huellas, ocultaban la información, creaban capas de negación plausible. Esto parecía diseñado para ser encontrado. «Esto fue plantado», dijo Carolina una noche, durante una de sus cenas silenciosas. Sebastián levantó la vista de su plato. «¿Disculpa? Toda esta evidencia contra mi padre fue plantada. Alguien más cometió el fraude y cuidadosamente dejó un rastro que conduce a mi padre». Sebastián dejó sus cubiertos. «Eso es exactamente lo que diría la hija de un criminal». «Piénsalo», presionó Carolina inclinándose hacia adelante. «¿No te parece conveniente que haya tanta evidencia? La mayoría de los criminales que he procesado pasaron años destruyendo evidencia, creando coartadas complejas. Pero en este caso hay un rastro perfecto de documentos que lleva directamente a mi padre. Es demasiado obvio». Sebastián la estudió por un largo momento. «O tu padre es simplemente un criminal descuidado. Mi padre es muchas cosas, pero descuidado no es una de ellas. Construyó una empresa multimillonaria desde cero. No llegas a ese nivel siendo descuidado». Sacó su laptop y la giró hacia Sebastián. «Mira estas fechas.
Estos emails supuestamente fueron enviados por mi padre el 15 de marzo de 2020, pero ese día mi padre estaba en el hospital, tuvo una cirugía menor de rodilla. Tengo los registros médicos que lo prueban. No pudo haber enviado esos emails desde su cuenta. Sebastián frunció el ceño, tomando la laptop y examinando las fechas. Pudo haberlos programado para enviarse automáticamente. Podría, admitió Carolina. Pero mira el lenguaje. Este email usa expresiones que mi padre nunca usa. Él es formal en sus comunicaciones profesionales. Pero este email tiene coloquialismos, errores gramaticales menores. No es su estilo de escritura. Sacó más documentos. Y esta firma parece la de mi padre, pero mira el ángulo de estas letras específicas. Tengo cientos de documentos firmados por mi padre a lo largo de los años. Sus letras siempre tienen una inclinación específica de exactamente 12 grados. Estas tienen 13. Es sutil, pero está ahí. Sebastián se quedó en silencio, estudiando los documentos que Carolina había marcado. Podría ser solo variación natural en la escritura a mano, o podría ser falsificación muy buena pero no perfecta, contraatacó Carolina. Sebastián, sé que me odias, sé que culpas a mi padre por la muerte del tuyo, pero eres un empresario brillante. Tienes que ver las inconsistencias aquí. Sebastián se reclinó en su silla, sus ojos oscuros imposibles de leer. Incluso si aceptara que hay inconsistencias menores, eso no cambia la realidad de que el fraude ocurrió. Los inversionistas, incluyendo mi padre, perdieron millones. Alguien es responsable. Estoy de acuerdo, dijo Carolina, pero ese alguien no es mi padre. Es alguien más. Alguien que cuidadosamente elaboró este fraude y luego plantó evidencia para culpar a mi padre. ¿Por qué harían eso? No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo. Y cuando lo haga, voy a destruir a la persona realmente responsable. Por primera vez desde que se habían conocido, Sebastián sonrió ligeramente. Eres bastante feroz cuando defiendes a tu familia. Es mi padre, dijo Carolina simplemente. Lo defendería contra el diablo mismo. Algo cambió en la expresión de Sebastián. Mi padre también me enseñó a luchar por la familia. Fue una de las últimas cosas que me dijo antes de morir. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Buenos Aires extendidas ante ellos. Encontré a mi padre 3 meses después de que perdió todo ese dinero. Había sufrido un infarto masivo en su oficina. Murió solo, rodeado de documentos de bancarrota, sintiéndose como un fracaso. Su voz se quebró ligeramente. Pasé 5 años buscando al responsable. 5 años persiguiendo cada pista, cada rumor. Cuando finalmente la evidencia apuntó a Rodrigo Reyes, pensé que finalmente tenía justicia. Pensé que podría darle a mi padre alguna paz póstuma. Se giró para mirar a Carolina. Pero ahora me estás diciendo que quizás perseguí al hombre equivocado, que quizás forcé a una mujer inocente a un matrimonio extorsionado para vengarme del padre equivocado. Carolina vio algo en sus ojos que no esperaba. Duda, vulnerabilidad, quizás incluso arrepentimiento. Si realmente quieres justicia para tu padre, dijo suavemente, entonces ayúdame a encontrar la verdad real, no solo la verdad conveniente. Sebastián la miró por un largo momento. ¿Y si la verdad resulta ser que tu padre sí es culpable? Entonces aceptaré esa verdad, respondió Carolina sin dudar, pero tiene que ser la verdad probada, no evidencia plantada. Sebastián asintió lentamente. De acuerdo, te ayudaré a investigar. Pero Carolina, si descubrimos que tu padre es culpable, entonces podrás decir, te lo dije todo lo que quieras. Por primera vez, Sebastián rió genuinamente. Eso casi valdría la pena. Los siguientes meses transformaron su relación. Lo que había comenzado como un matrimonio de extorsión y odio lentamente se convirtió en una asociación de investigación. Trabajaban juntos cada noche, revisando documentos, siguiendo rastros de dinero, entrevistando a exempleados de la empresa de Rodrigo. Sebastián usó sus vastos recursos para contratar investigadores forenses de primer nivel. Carolina usó su experiencia legal para identificar inconsistencias en la evidencia, y lentamente comenzaron a desentrañar una verdad mucho más oscura. Descubrieron que el director financiero de la empresa de Rodrigo, un hombre llamado Martín Solís, había estado en la posición perfecta para cometer el fraude. Tenía acceso a todas las cuentas, a todos los contratos, a todas las firmas.
Pero Solís trabajó para tu padre durante 15 años, señaló Sebastián. ¿Por qué de repente cometer fraude? Ese es el problema, murmuró Carolina, estudiando el perfil financiero de Solís. No hay motivo aparente. Su salario era excelente, tenía bonos generosos. No había señales de problemas financieros personales. Fue Sebastián quien encontró la conexión. Mira esto, dijo una noche, girando su laptop hacia Carolina. Solís tiene un hermano menor, Diego Solís. Y Diego Solís trabajó para una empresa llamada Inversiones del Sur. Inversiones del Sur era una de las empresas fantasma que recibió los fondos desviados. Oficialmente, cerró hace 3 años, justo después de que el fraude fue descubierto. Pero antes de cerrar, transfirió todos sus activos a una empresa en las Islas Caimán. Carolina sintió que la adrenalina comenzaba a bombear. ¿Podemos rastrear esa empresa en Caimán? Ya lo hice, sonrió Sebastián. Se llama Caribbean Holdings. Y adivina quién aparece como beneficiario último cuando sigues la cadena de propiedad a través de 5 capas de empresas fantasma. Diego Solís. Exacto, el hermano menor del director financiero de tu padre, el hombre que tenía acceso a todo. Carolina se puso de pie, caminando de un lado a otro mientras las piezas encajaban. Entonces Martín Solís cometió el fraude. Desvió los fondos a empresas controladas por su hermano y luego plantó evidencia para culpar a mi padre. Pero todavía no sabemos por qué, señaló Sebastián. Esa fue la pieza más difícil de encontrar. Tomó otros 2 meses de investigación, siguiendo cada transacción, cada conexión, cada relación comercial. Y finalmente encontraron algo que cambió todo. Sebastián, dijo Carolina una noche, su voz temblando, necesitas ver esto. Le mostró un documento que había desenterrado de registros corporativos antiguos. Era un contrato de 25 años atrás. ¿Qué es?, preguntó Sebastián. Es un acuerdo de asociación entre nuestros padres. Los ojos de Sebastián se agrandaron. ¿Qué? Hace 25 años, tu padre Eduardo y mi padre Rodrigo eran socios. Tenían una empresa conjunta de desarrollo tecnológico. Era pequeña, apenas estaban comenzando, pero era prometedora. Sacó más documentos. Y había un tercer socio, un tipo llamado Ramón Solís. Sebastián tomó los documentos, leyéndolos rápidamente. Solís, como Martín y Diego Solís, el padre de ellos, confirmó Carolina. Ramón Solís era el tercer socio en esta empresa con nuestros padres, pero mira lo que pasó después. Mostró un documento de disolución de la sociedad. 1 año después de formar la empresa, la sociedad se disolvió. Según estos documentos, Ramón Solís fue expulsado por malversación de fondos. Tu padre y el mío lo demandaron y ganaron. Ramón perdió todo, incluyendo su reputación profesional. Y probablemente buscó venganza, murmuró Sebastián, empezando a ver el panorama completo. Exacto. Pero murió hace 10 años antes de poder hacer nada. Sin embargo, dejó 2 hijos, Martín y Diego, y apuesto lo que sea a que les contó su versión de la historia, donde nuestros padres lo traicionaron injustamente. Carolina sacó otro documento. Mira esto. Es del testamento de Ramón Solís. Dejó una carta a sus hijos. Leyeron la carta juntos. Era amarga, llena de resentimiento, afirmando que Eduardo Vargas y Rodrigo Reyes le habían robado su empresa, su futuro, su vida. Juraba que algún día sus hijos vengarían su honor. Sus hijos pasaron años planeando esto, dijo Sebastián lentamente. Martín se infiltró en la empresa de tu padre, trabajando durante 15 años, ganándose la confianza de todos, y cuando tuvo la oportunidad perfecta, cometió el fraude. Terminó Carolina, pero no solo robó el dinero. Cuidadosamente plantó evidencia para culpar a mi padre, y eligió específicamente a inversionistas que serían más perjudicados, sabiendo que uno de ellos era tu padre. Me usó, dijo Sebastián, su voz endureciéndose con rabia. Sabían que yo había jurado vengarme después de la muerte de mi padre. Sabían que seguiría el rastro de evidencia directamente hacia Rodrigo. Querían que yo destruyera a tu padre por ellos. ¿Y funcionó?, dijo Carolina amargamente. No solo robaron millones, sino que nos enfrentaron a nuestras familias entre sí. Nos hicieron hacer su trabajo sucio. Se miraron, la realidad de cómo habían sido manipulados asentándose sobre ellos. Tenemos que encontrar a los hermanos Solís,
dijo Sebastián, poniéndose de pie. Tenemos que hacer que paguen por esto, por lo que le hicieron a tu padre, a mi padre, a nosotros. Y limpiar el nombre de mi padre completamente, añadió Carolina. No solo retirar cargos, necesito que el mundo sepa que él es inocente. Trabajaron frenéticamente las siguientes semanas, recopilando cada pieza de evidencia, construyendo un caso hermético contra los hermanos Solís. Sebastián usó sus conexiones para rastrear a Diego Solís, quien estaba viviendo lujosamente en Uruguay con los fondos robados. Carolina preparó documentos legales irrefutables que demostraban exactamente cómo se había cometido el fraude y quién era realmente responsable. Cuando finalmente tuvieron todo listo, contactaron simultáneamente a las autoridades argentinas y uruguayas. La redada fue coordinada y ejecutada con precisión militar. Martín Solís fue arrestado en Buenos Aires mientras intentaba destruir evidencia en su oficina. Diego fue capturado en su mansión en Punta del Este, rodeado de lujos comprados con dinero robado. La evidencia que Carolina y Sebastián habían recopilado era tan completa que ambos hermanos confesaron en cuestión de días, cada uno tratando de culpar al otro para obtener sentencias más leves. Admitieron todo: el fraude, la falsificación de documentos, la elaborada conspiración para culpar a Rodrigo Reyes, incluso la manipulación deliberada de Sebastián para que actuara como su arma de venganza inconsciente. La prensa explotó con la historia. Los titulares ahora gritaban sobre el mayor fraude de venganza generacional y la conspiración que engañó a todos. Rodrigo Reyes fue completamente exonerado, su reputación no solo restaurada, sino elevada por haber sido víctima de una conspiración tan elaborada. Eduardo Vargas también fue póstumamente reconocido como víctima, su memoria limpiada de cualquier mancha de mala inversión o mal juicio. Sebastián organizó una ceremonia en el cementerio donde su padre estaba enterrado. «Papá», dijo con voz quebrada, arrodillándose ante la lápida, «tardé 5 años en encontrar la verdad, y cuando la encontré, descubrí que había perseguido al hombre equivocado, que había lastimado a personas inocentes en tu nombre. Pero ahora, finalmente, sé la verdad. Ramón Solís y sus hijos fueron los responsables, y ahora van a pagar. Espero que puedas descansar en paz». Carolina estaba de pie detrás de él, una mano en su hombro. En los meses trabajando juntos, algo había cambiado fundamentalmente entre ellos. La obligación se había transformado en respeto, el respeto en amistad, y la amistad en algo más profundo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar. Después de la ceremonia, mientras caminaban por el cementerio, Sebastián finalmente rompió el silencio. «Lo siento», dijo en voz baja. «¿Qué? Siento haberte forzado a casarte conmigo. Siento haber usado a tu padre como rehén emocional. Siento haber sido tan cegado por la venganza que no pude ver la verdad hasta que tú me la mostraste». Carolina se detuvo, girándose para enfrentarlo. «Si no me hubieras forzado a casarme contigo, nunca habríamos descubierto la verdad. Los hermanos Solís se habrían salido con la suya. Mi padre habría muerto creyendo que nadie confiaba en su inocencia. Eso no hace que lo que hice esté bien». «No», acordó Carolina, «pero hace que el resultado valga la pena». Sebastián la miró, sus ojos oscuros llenos de una emoción que ya no intentaba ocultar. «Estos meses trabajando contigo, conociéndote, viendo tu brillantez, tu determinación, tu amor inquebrantable por tu familia, Carolina, me enamoré de ti». Carolina sintió que su corazón se aceleraba. «Sebastián, sé que nuestro matrimonio comenzó de la peor manera posible», continuó él. «Sé que tengo mucho que compensar, pero estos han sido los mejores meses de mi vida. No por la venganza o la justicia, sino porque los pasé contigo». Tomó sus manos entre las suyas. «Nuestro contrato matrimonial termina en 1 año. Cuando llegue ese día, serás completamente libre de irte. No te detendré, no te presionaré, pero antes de que llegue ese día quiero que sepas que te amo y que si me dieras la oportunidad, pasaría el resto de mi vida compensándote por el horrible comienzo que tuvimos». Las lágrimas corrían por el rostro de Carolina. «¿Cómo puedo saber que es real? ¿Cómo sé que no es solo gratitud o culpa?» «Porque yo también me he preguntado lo mismo», admitió Sebastián. «Me he preguntado si lo que siento es real o solo producto de todo lo que hemos pasado juntos. Pero Carolina,
Cada mañana me despierto y lo primero que quiero ver es tu rostro. Cada logro en mi vida se siente vacío si no puedo compartirlo contigo. Cada problema parece manejable si estás a mi lado. Limpió las lágrimas de sus mejillas con sus pulgares. Eso es amor. Eso es real. Y sé que lo siento porque la idea de perderte cuando termine nuestro contrato me aterroriza más que cualquier cosa que haya enfrentado en mi vida. Carolina cerró los ojos, permitiéndose sentir todo lo que había estado reprimiendo durante meses. Yo también te amo, susurró finalmente. Intenté no hacerlo. Intenté recordar que me forzaste a esto, que me extorsionaste. Pero en algún momento, entre revisar evidencia forense y perseguir rastros de dinero, dejaste de ser mi captor y te convertiste en mi compañero, en mi amigo, y finalmente, en el hombre que amo. Sebastián la tomó entre sus brazos y la besó, no con la frialdad mecánica de su boda, sino con toda la pasión y emoción que habían estado conteniendo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo a través de las lágrimas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Carolina. «Ahora», dijo Sebastián, «empezamos de nuevo, de la manera correcta esta vez». En los meses siguientes, hicieron exactamente eso. Sebastián cortejó a Carolina adecuadamente, con cenas románticas, flores, notas de amor escondidas en su maletín. Carolina, a su vez, lo llevó a museos de arte que él nunca había visitado, le enseñó a cocinar platos tradicionales argentinos, lo ayudó a sanar las heridas que la muerte de su padre había dejado. Presentaron oficialmente a sus familias, esta vez no como enemigos forzados a la paz, sino como familias verdaderamente unidas por amor. Rodrigo y Sebastián tuvieron una larga conversación privada donde limpiaron el aire completamente. «Lamento que mi búsqueda de venganza te causara tanto dolor», dijo Sebastián. «Y lamento que mi asociación pasada con Ramón Solís creara las circunstancias para esta venganza generacional», respondió Rodrigo. «Pero también estoy agradecido, porque sin ella mi hija nunca habría conocido al hombre que claramente la hace feliz». Los dos hombres se dieron la mano, y luego, en un impulso, se abrazaron. Era el cierre que ninguno sabía que necesitaba. Un año después de su boda original, Carolina y Sebastián renovaron sus votos. Esta vez fue una celebración real, con 300 invitados, música, baile, alegría genuina. Carolina llevaba un vestido de novia espectacular que ella misma había elegido, no por obligación, sino porque quería verse hermosa para el hombre que amaba. Cuando Sebastián la vio caminar por el pasillo del brazo de su padre, completamente recuperado y sonriente, las lágrimas corrieron libremente por su rostro. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», susurró cuando ella llegó a su lado. «Y tú eres el hombre más ridículamente apuesto con el que he tenido el placer de vengarme», bromeó Carolina, haciéndolo reír. Esta vez, cuando dijeron sus votos, cada palabra tenía un peso y significado profundo. No eran palabras vacías de obligación, sino promesas sinceras de dos personas que habían atravesado el infierno juntas y habían elegido amarse del otro lado. «Sebastián Vargas», dijo Carolina, «comenzamos con venganza, pero terminamos con amor. Me mostraste que incluso los peores comienzos pueden transformarse en las bendiciones más hermosas. Prometo amarte, respetarte y ser tu socia en todas las aventuras que nos esperan. Prometo recordarte siempre que la verdad vale más que la venganza y que juntos podemos superar cualquier cosa». «Carolina Reyes», respondió Sebastián, «me enseñaste que ser fuerte no significa ser implacable, que la justicia es más poderosa que la venganza y que el amor vale más que el orgullo. Prometo pasar el resto de mi vida siendo digno del sacrificio que hiciste por tu familia. Prometo ser tu compañero, tu protector, tu mayor admirador. Y prometo amarte con cada fibra de mi ser hasta mi último aliento». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue presenciado por todos como lo que era, el sello de un amor ganado a través del fuego, forjado en adversidad y purificado por la verdad. La recepción fue una celebración jubilosa que duró hasta la madrugada, pero en un momento tranquilo, Carolina y Sebastián se escaparon a la terraza del salón, mirando las estrellas sobre Buenos Aires. «¿Alguna vez te arrepientes?»,
preguntó Carolina. ¿De haberte extorsionado para casarte conmigo? Todos los días, admitió Sebastián. Pero también estoy agradecido porque te trajo a mi vida. Supongo que es posible arrepentirse del método mientras celebras el resultado. Filosofía interesante, sonrió Carolina. Pero creo que tienes razón. Si pudiéramos volver atrás, cambiaríamos cómo comenzamos, pero no cambiaríamos dónde terminamos. Sebastián la giró para enfrentarlo. Carolina, hay algo más que quiero decirte. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había un anillo diferente al que le había dado en su boda forzada. Este era más delicado, más personal, claramente elegido con amor. El primer anillo que te di fue símbolo de obligación. Este es símbolo de elección. Elegirás seguir siendo mi esposa, no por contrato o venganza, sino porque realmente lo deseas. Carolina extendió su mano, lágrimas brillando en sus ojos. Ya elegí eso hace meses, pero acepto el simbolismo. Sebastián deslizó el nuevo anillo junto al antiguo. Mantén ambos, el antiguo para recordarnos de dónde venimos, el nuevo para recordarnos hacia dónde vamos. Los años siguientes trajeron bendiciones que ninguno había anticipado. La empresa de tecnología de Rodrigo fue restaurada y prosperó bajo nueva gestión honesta. Sebastián expandió su imperio inmobiliario, pero esta vez con Carolina como socia completa, su experiencia legal invaluable en cada negociación. Tuvieron 2 hijos. Eduardo, nombrado en honor al padre de Sebastián, y Lucía, nombrada en honor a la madre de Carolina. Los niños crecieron escuchando la historia extraordinaria de cómo sus padres se conocieron, aunque la versión infantil omitía algunos de los detalles más oscuros. Papá pensó que el abuelo Rodrigo había hecho algo malo, explicaba Carolina a sus hijos, pero mamá y papá investigaron juntos y descubrieron la verdad, y en el proceso se enamoraron. ¿Así que ustedes son como detectives?, preguntaba Eduardo con ojos brillantes. Algo así, sonreía Sebastián. Los mejores detectives del mundo. 5 años después de su segunda boda, recibieron noticias de que Martín Solís había muerto en prisión. Diego Solís todavía cumplía su sentencia de 20 años. Carolina esperaba sentir satisfacción o justicia, pero solo sintió tristeza por el desperdicio de tantas vidas por venganzas generacionales. Ramón Solís murió amargado, transmitiendo su odio a sus hijos. Reflexionó esa noche. Sus hijos destruyeron sus vidas tratando de vengar agravios del pasado. Es un ciclo tan destructivo. Por eso necesitamos enseñar a nuestros hijos diferente, dijo Sebastián abrazándola. Enseñarles que la verdad es más importante que la venganza, que el perdón es más poderoso que el odio, que el amor puede transformar incluso las situaciones más oscuras. Carolina se acurrucó contra él. Lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Mejor que bien, respondió Sebastián. Estamos rompiendo ciclos, sanando heridas generacionales, construyendo algo hermoso sobre cimientos que fácilmente podrían haber sido tóxicos. En el 10º aniversario de su boda original, organizaron una fiesta que reunió a ambas familias extendidas, colegas, amigos y todos aquellos que habían sido parte de su increíble viaje. Durante el brindis, Sebastián se puso de pie, sosteniendo la mano de Carolina. Hace 10 años, comenzó, cometí el error más grande de mi vida. Obligué a esta mujer extraordinaria a casarse conmigo porque estaba cegado por la venganza y el dolor. Creí que estaba buscando justicia, pero solo estaba perpetuando un ciclo de odio. Miró a Carolina con amor absoluto, pero Dios, el universo, el destino, como quieran llamarlo, tiene formas misteriosas de transformar nuestros errores en bendiciones. Carolina no solo me mostró la verdad, no solo me ayudó a encontrar justicia real, sino que me enseñó a amar. Me enseñó que ser fuerte significa ser capaz de cambiar de opinión cuando se presenta nueva evidencia. Me enseñó que la verdadera venganza es construir algo hermoso con la persona que pensabas que era tu enemiga. Carolina se puso de pie junto a él, y yo aprendí que a veces las personas más difíciles en nuestras vidas son las que más necesitamos. Sebastián me forzó a un matrimonio que no quería, pero en el proceso me dio un compañero que no sabía que necesitaba. Me dio un amor que nunca habría buscado por mi cuenta, porque estaba demasiado asustada,
demasiado enfocada en mi carrera, demasiado convencida de que podía hacerlo todo sola. Levantó su copa. Por los comienzos imperfectos que se transforman en finales hermosos, por las venganzas que se convierten en amor, por encontrar la verdad incluso cuando es incómoda, y por elegir el amor sobre el odio cada día, sin importar cuán difícil sea esa elección. Todos los presentes alzaron sus copas, un coro de voces celebrando no solo un matrimonio, sino la transformación de oscuridad en luz, venganza en amor, mentiras en verdad. Esa noche, después de que todos se habían ido y los niños estaban dormidos, Carolina y Sebastián se sentaron en su terraza privada, mirando las estrellas sobre Buenos Aires, tal como habían hecho tantas veces antes. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Carolina. ¿Qué? Los hermanos Solís querían destruir a nuestros padres enfrentándonos entre sí. Querían que nuestra generación continuara el ciclo de odio que comenzó con la traición de su padre. Carolina sonrió, pero su plan tuvo exactamente el efecto opuesto. Nos juntaron, nos forzaron a trabajar juntos y en el proceso crearon el amor más fuerte que he conocido. Su venganza nos dio el mayor regalo. Sebastián rió. Deberíamos enviarles una nota de agradecimiento a prisión. Demasiado pronto, sonrió Carolina, pero el punto permanece. Intentaron usar el odio como arma y accidentalmente nos armaron con amor. Sebastián la atrajo hacia él. El amor siempre es más fuerte que el odio. Solo tomó casi destruirnos mutuamente para que lo aprendiéramos. Fue una lección cara, murmuró Carolina, pero valió cada momento de dolor, confusión y miedo, porque nos trajo aquí, ahora, juntos. Se besaron bajo las estrellas. Dos personas que habían comenzado como enemigos obligados, se habían convertido en aliados investigadores y finalmente habían florecido en amantes apasionados y compañeros de vida. Su historia no era convencional, ciertamente no era fácil, pero era auténticamente suya. Si esta historia ha tocado tu corazón, recuerda que Dios puede escribir historias de amor incluso en los guiones más improbables. Sebastián buscó venganza, pero encontró verdad. Carolina aceptó sacrificarse, pero encontró amor. Ambos descubrieron que a veces nuestros enemigos percibidos son realmente nuestros aliados, y que las conspiraciones diseñadas para destruirnos pueden ser transformadas en bendiciones que nos definen. La venganza es seductora porque promete justicia rápida, satisfacción emocional, cierre. Pero la verdadera justicia requiere algo mucho más difícil: la voluntad de cuestionar nuestras certezas, la humildad para admitir cuando estamos equivocados y el coraje para trabajar con aquellos que consideramos enemigos cuando la evidencia revela una verdad más compleja. El amor de Carolina y Sebastián no habría sido posible si ambos no hubieran estado dispuestos a priorizar la verdad sobre sus narrativas preferidas. Sebastián tuvo que soltar su certeza de que Rodrigo era culpable. Carolina tuvo que aceptar trabajar con el hombre que había extorsionado a su familia. Ambos tuvieron que ser vulnerables, admitir dudas, confiar cuando la confianza parecía imposible. Y al hacer eso, no solo encontraron justicia para sus padres, sino que también encontraron algo que ninguno había estado buscando: una pareja que los complementaba perfectamente, que los desafiaba a ser mejores, que los amaba no a pesar de sus defectos, sino incluyéndolos. Las venganzas generacionales son cíclicas precisamente porque cada generación hereda el odio de la anterior sin cuestionar su validez. Ramón Solís transmitió su amargura a sus hijos sin que ellos verificaran si su versión de los eventos era precisa. Sus hijos actuaron sobre odio heredado, destruyendo sus propias vidas en el proceso. Pero Carolina y Sebastián rompieron ese ciclo. Cuando heredaron el conflicto, eligieron investigar en lugar de asumir. Eligieron la verdad sobre la lealtad tribal. Y al hacerlo, no solo se liberaron a sí mismos, sino que liberaron a las generaciones futuras de cargar ese peso. Si crees que la verdad es más poderosa que la venganza, si crees que el amor puede florecer incluso en los terrenos más áridos, si crees que nuestros peores comienzos pueden transformarse en nuestros mejores finales cuando elegimos la integridad sobre la conveniencia, deja tu me gusta en este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cuestionar narrativas heredadas.
buscar verdades incómodas y elegir el amor sobre el odio. Que tengas un día bendecido y recuerda que tu historia aún está siendo escrita. Los capítulos que comienzan con venganza pueden terminar con amor si tienes el coraje de buscar la verdad sin importar hacia dónde te lleve. La justicia real no se trata de castigar a nuestros enemigos percibidos, sino de descubrir quiénes son realmente nuestros enemigos y quiénes son víctimas de la misma conspiración que nosotros. Y a veces, la persona que crees que es tu mayor enemigo resulta ser tu mayor aliado, tu mayor amor, tu mayor bendición disfrazada.